colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Luego de más de medio siglo, el conflicto armado en Colombia ha llegado a su fin a manos del presidente Juan Manuel Santos, quien tras 4 años de diálogo, finalmente ha logrado un acuerdo con los dirigentes de los grupos guerrilleros para poder darle fin al conflicto e iniciar un proceso de paz. Gracias a sus esfuerzos por realizar este acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos fue reconocido en el año 2016 con el Premio Nobel de la Paz. Acompáñenme a conocer más sobre el hombre que marcó el inicio de una nueva era en la historia del pueblo colombiano. Juan Manuel Santos es un economista y político colombiano que fungió como presidente de la República de Colombia desde el año 2010 hasta el año 2018 y antes de ser presidente fue ministro del Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, son una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda con ideología basada en los principios del marxismo y leninismo. Es la segunda organización insurgente que registra más violaciones a los derechos humanos en Colombia, únicamente superado por las Autodefensas Unidas de Colombia. Participó en el conflicto armado desde su fundación hasta su disolución con la firma del Acuerdo de Paz el 26 de septiembre del año 2016. Luego de su disolución como grupo guerrillero, se convirtió en un partido político que mantiene sus siglas iniciales pero con un significado totalmente diferente: Fuerzas Alternativas Revolucionarias Comunes. En la ciudad de Medellín hemos visitado a la doctora Andrea González, profesora de la Universidad de Antioquia, especialista en el campo de Historia de Colombia y que actualmente está estudiando los efectos del Acuerdo de Paz en la población colombiana. El conflicto armado interno en Colombia tiene su inicio en 1960 y está caracterizado por ser un periodo de guerra irregular, en donde inicialmente se enfrentaban el Estado colombiano y su antípoda, las guerrillas de extrema izquierda. Pero posteriormente se fueron sumando grupos paramilitares de extrema derecha, cárteles de droga y bandas criminales. Los momentos más críticos del conflicto fueron en 1980, cuando los grupos subversivos centraron sus ataques en la población civil, gracias al financiamiento del narcotráfico. Sus principales causas fueron el enfrentamiento interno por el modelo del Estado y la inestabilidad política. El conflicto armado en Colombia ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, desaparecidos y afectados por diferentes acciones terroristas, causando una de las peores crisis de desplazamiento forzado durante sus más de 50 años de actividad. Los grupos guerrilleros, mejor conocidos como las FARC, realizaron una significativa cantidad de atentados terroristas, como el atentado del Club Nogal en el año 2003, donde murieron 36 personas y más de 200 personas resultaron heridas. Nos hemos trasladado a la ciudad de Bogotá para reunirnos con José Luis Borjas, miembro del partido de oposición al Acuerdo de Paz Centro Democrático, quien también es hermano de una de las víctimas de la masacre ocurrida en el Club Nogal, que ha mostrado su descontento al enterarse que los delitos cometidos por los miembros de las FARC serán indultados. 7 de febrero de 2003, un día inolvidable para mi familia, al igual que para muchos colombianos, que sufrieron la pérdida de un familiar o se vieron afectados por el atentado del Club Nogal. El gobierno indulte los delitos cometidos por esos terroristas que me hace inaceptable, que durante más de 50 años han cometido atropellos a los derechos humanos y miles de ataques, masacres y atentados que han enlutado y que sufrir a un país. Según los datos del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, el conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de más de 262.000 muertos,
140.000 detenidos, 6 millones de desplazados y 2.000 desaparecidos, repartidos en 50 años de duración de conflicto. Pero eso no es todo. Las FARC también son conocidas por sus actos contra la libertad de expresión, al igual que las violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, organizaciones como las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han reclamado a las FARC por las violaciones a los derechos humanos cometidas y han alentado tanto a autoridades estatales como a los dirigentes de las guerrillas a darle un fin a este conflicto. Nos hemos trasladado hasta Nueva York para visitar a la secretaria de las Naciones Unidas, la ingeniero Paola Martínez, quien fue una pieza clave en el proceso de la dejación de armas de las FARC y en el diálogo entre las autoridades estatales y los dirigentes de las guerrillas. Fue hasta 2012 cuando finalmente nuestros esfuerzos por iniciar un proceso de paz en Colombia dieron resultados. Durante este año se inició el proceso de diálogo de paz, donde la ONU fungió como mediador en las negociaciones realizadas en Oslo y La Habana, donde velamos para lograr un acuerdo justo para todo el pueblo colombiano. En 2015 se nos pidió formar parte de la subcomisión que participaría en la parte final del proceso y que se encargaría del monitoreo de la fase final del conflicto. En febrero del 2017 se nos encomendó la misión de monitorear la dejación de armas por parte de la FARC. Para esta misión establecimos una subcomisión que fue la encargada del recibimiento de las armas durante un periodo de 180 días. Fusil, 0016. Un lote de fusiles, pistolas, lanzagranadas y lanzacohetes fue entregado el martes por las FARC a la misión de la ONU en Colombia. Desarmado. El acto es parte de la segunda fase del proceso de desarme previsto en el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el gobierno. Las FARC entregarán el segundo 30% de su arsenal. De acuerdo con los datos del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, las FARC le entregaron a la subcomisión de la ONU el 40% de su armamento, que consistía en un total de 16.000 armas de fuego, las cuales son las sumas de armas cortas y armas largas. También su armamento consistía de 1.800.000 municiones de diferentes calibres, 39.000 kilogramos de explosivos, 52.000 metros de detonantes, 4.500 minas antipersonas, 46.200 detonadores y 43.300 municiones de morteros. Luego de haber llegado a un acuerdo con las FARC, este debía de ser refrendado en un plebiscito, que fue fijado para el 2 de octubre del 2016, en donde los ciudadanos expresaron si estaban a favor o en contra del acuerdo. Para sorpresa de todos, el no se impuso ante el sí, por una ínfima diferencia, lo que obligó al gobierno a renegociar el acuerdo tomando en cuenta las objeciones de los opositores. Tras un corto periodo de negociación, el gobierno colombiano logró llegar a un nuevo acuerdo con las FARC, el día 24 de noviembre del 2016. Este nuevo acuerdo sí fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes a finales de noviembre, para posteriormente entrar en vigor el 1 de diciembre de 2016. Brexit a lo colombiano. Así de sorpresivo ha sido el resultado del plebiscito sobre el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y las FARC. Unos acuerdos firmados hace una semana en Cartagena, que hoy son papel mojado. Pues el 50,2% de los colombianos votó no al pacto, frente al 49,7% que se decantó por el sí, y con una abstención del 62%. Así Colombia se ha sumido en un limbo plagado de incertidumbre. Según los datos de la Registraduría de Colombia, más del 50% de los colombianos no estaban a favor del acuerdo inicial entre las FARC y el gobierno. Las tres principales razones de esto fueron la concesión de indultos y amnistías a los miembros de las FARC, la entrega de bonos a los miembros de las guerrillas para que se reintegraran a la sociedad y el hecho de que el gobierno les garantizó 10 peldaños en el Parlamento. Todos estos puntos generaron polémica y desaprobación por parte del pueblo colombiano. El acuerdo generó muchas expectativas y las está cumpliendo. Y en estos días, la marcha de la FARC hacia la vida civil y la política sin armas es posiblemente el mejor símbolo de este proceso.
La entrega de armas se repetirá en otros 26 puntos del país, donde se concentran más de 7.000 guerrilleros de las FARC. El hecho de que el pueblo no haya respaldado en las urnas al acuerdo llegado con los dirigentes de las guerrillas nos demuestra lo injusto y poco factible que era el acuerdo inicial, ya que prácticamente solo beneficiaba a los miembros de las guerrillas. Gracias a la injerencia de nuestro presidente Álvaro Uribe, logramos que este acuerdo se invalidara y conseguimos posteriormente uno más justo que tomaba en cuenta nuestras objeciones y ya no solo beneficiaba a los miembros de las guerrillas, sino que beneficiaba a todo el pueblo colombiano. La oposición colombiana enseña los dientes a Juan Manuel Santos. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en una veintena de ciudades para protestar contra la política del presidente. Liderada por su antecesor en el cargo, Álvaro Uribe, la oposición conservadora critica con especial dureza la reconciliación con las FARC. Durante los 4 años de duración del proceso de paz, Juan Manuel Santos tuvo que lidiar con varios obstáculos que surgieron en el camino, como la fuerte oposición política, especialmente de parte de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, la reticencia del pueblo colombiano hacia el proceso, la cultura de violencia existente en el país y el rechazo por parte de la población a la concesión de indultos a los miembros de las guerrillas. Para entender este acuerdo de paz, en primer lugar, es necesario resaltar la valentía mostrada por el presidente Juan Manuel Santos, quien al momento de intentar dar una solución definitiva al conflicto y de afrontar a la oposición, nunca flaqueó o apuró sus ideales. Sin él, probablemente este proceso ni siquiera se hubiera iniciado y se seguirían escuchando las promesas de llegar al fin del conflicto por parte de los gobernantes de turno. El caos y la violencia seguirían atormentando a todos los colombianos a lo largo del país. El mérito que tiene Juan Manuel Santos en el fin del conflicto armado es innegable. Fue capaz de lograr un acercamiento con los dirigentes de las guerrillas y de fijar el inicio de sesiones de negociaciones, algo que muchos gobiernos anteriores intentaron, pero no lograron. Luego de 4 años de negociaciones, pudo darle fin al conflicto luego de llegar a un acuerdo con las guerrillas, que este consistía en el cese del fuego bilateral, la retirada de las FARC de las selvas y la entrega de su armamento completo a la ONU. Sus esfuerzos por devolverle la paz a una tránsida sociedad colombiana fueron condecorados con el Premio Nobel de la Paz en el año 2016, concedido por el Comité del Parlamento Noruego para el Premio Nobel de la Paz. Es un evento simbólico que cierra un ciclo que inició el 23 de junio del 2016, cuando el gobierno y la ahora ex guerrilla pactaron el cese bilateral del fuego, que se ha mantenido hasta hoy y que representaría el fin del conflicto armado en el país. Según el jurado del Comité para el Premio Nobel de la Paz, la entrega del premio al presidente Juan Manuel Santos también es un tributo para el pueblo colombiano, que a pesar de las pesadillas generadas por las FARC, nunca perdió la esperanza de restablecer la paz en el país, al igual que fue dedicado a todas las personas y organizaciones que contribuyeron en el proceso, a todas las víctimas del conflicto y sus familiares. A pesar de la importancia simbólica y política que tienen los premios Nobel a nivel internacional, el otorgamiento de este al presidente Juan Manuel Santos no fue bien recibido por los colombianos, ya que alegaban que su proceso de paz fue un completo fiasco, luego de que el no derrotara al sí en el plebiscito realizado el 2 de octubre del año 2016. El premio Nobel se le entregó a Juan Manuel Santos porque era parte de un plan de relaciones públicas, porque claramente él no cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por Alfred Nobel para poder ser candidato para recibir un premio Nobel de la Paz. El acuerdo con las FARC ya fue firmado hace años y el fuego ya cesó por parte de los dos bandos, pero la tan prometida paz aún no ha llegado. Esto lo único que demuestra es que todo el proceso fue fútil y no ha dado los resultados esperados. A lo largo del país se pueden observar las actividades relacionadas al narcotráfico. Han aumentado, al igual que la minería ilegal y las violaciones de los derechos humanos. Pese a la polémica generada, el presidente Santos se manifestó agradecido por haber sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz y se lo dedicó a todo el pueblo colombiano, especialmente a la gente que sufrió por la guerra y las víctimas de esta. También comentó que sus esfuerzos por restablecer la paz en Colombia jamás cesarán. Hoy, luego de 6 años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, llegamos a puerto. Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo
para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron. Por eso este premio lo recibo a nombre de cerca de 50 millones de colombianos, mis compatriotas, que ven por fin terminar una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación. El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos está más que merecido, y al final vino a reforzar su lucha por establecer la paz en Colombia. Durante las 6 fases del proceso, Juan Manuel Santos acertó de manera concluyente en la toma de decisiones, que condujeron hacia la solución pacífica del sangriento conflicto. Santos también estableció las simientes para el desarme de las FARC y un proceso histórico de reconciliación, dándole fin al conflicto más oscuro y violento de la historia del pueblo colombiano. No obstante, aún siguen habiendo cientos de retos más por superar, como el aumento de las amenazas hacia los defensores de los derechos humanos y las actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal en territorios antiguamente controlados por la FARC. El acuerdo que hoy firmamos es mucho más que un acuerdo para el silenciamiento de los fusiles, lo que en sí mismo ya es un enorme avance para nuestra nación. Este es un acuerdo que nos permitirá llevar más desarrollo y más bienestar a los campesinos de Colombia, que fueron los que más sufrieron las consecuencias del conflicto. Es un acuerdo que nos ayudará a fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema electoral y participativo. Es un acuerdo que hará más efectiva la lucha del Estado contra el narcotráfico y que nos ayudará a sustituir miles de hectáreas de coca por cultivos legales de la mano de las comunidades. Este proceso de paz efectuado en Colombia no solo vino a reanimar a la sociedad colombiana, sino que puede servir como ejemplo para que muchos de los países que tienen presencia de grupos subversivos, como es el caso de Nicaragua con el Frente Sandinista, o de organizaciones delictivas como las maras y pandillas, presentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, inicien un proceso de diálogo para darle fin a la violencia en su territorio y restablecer la paz. Y les doy las gracias al Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la paz, ustedes ayudaron a hacerla posible. El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia y que su luz ilumine al mundo entero. Muchas gracias. Como pudimos ver, el proceso de paz en Colombia fue muy largo y difícil. 4 años fueron necesarios para lograr que los procesos de diálogo y negociaciones dieran fruto en forma de un acuerdo final. A lo largo del camino surgieron varios obstáculos que no habrían sido sorteados sin un líder como Juan Manuel Santos y su inmanente valentía. Santos jamás dejó de luchar por su causa, incluso cuando se vio acorralado por la oposición. Pero Juan Manuel Santos no actuó solo. Cientos de personas y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch le acompañaron y apoyaron en diversas fases del proceso e hicieron que restablecer la paz en Colombia fuera posible.